queremos que descubran al lado nuestro una de las joyas de Gaudí y es la Casa Mila, o más conocida como La Pedrera. Vamos a visitarla, vamos a entrar, vamos a conocer cada uno de los detalles de la historia que generó la construcción de esta casa en una de las avenidas más principales y más importantes de la ciudad de Barcelona, el Paseo de Gracia. Así que acompáñenos, vamos a mostrarles todos los detalles. La Casa Mila es un edificio construido por el arquitecto Antonio Gaudí por encargo de Pere Mila y Roser Seguimón, la familia Mila. Es conocida como La Pedrera por su aspecto exterior, parecida a una cantera a cielo abierto. Representa formas extraídas de la naturaleza. Esta fue la última obra civil de Gaudí, la cual rompió con los estilos arquitectónicos de su tiempo por las innovaciones constructivas, funcionales y por las soluciones ornamentales y decorativas. Se trata de una obra de arte total. Es un espacio donde todo cobra vida y viven seres fantásticos. Destaca una enorme mariposa que se ha quedado parada entre la calle y el interior, una inmensa mariposa real. Sus paredes son un auténtico espectáculo de formas, luz y colores que contrastan con la sobriedad de la fachada. El color lo aportan las pinturas murales que lo decoran, con motivos principalmente florales. Cientos de flores toman vida en el techo de la espectacular escalera que se retuerce como una raíz. Las barandas de las escaleras crean movimientos de olas de mar y de hojas de plantas, y en su piso hay formas espirales. Gaudí proyectó el sótano como una zona de servicios que pudiera acoger el garaje, las bodegas o depósitos y la sala de máquinas de la calefacción. En el primer proyecto, en 1906, el arquitecto preveía utilizar el sótano como estacionamiento, convirtiéndose así en uno de los primeros de Barcelona. Utilizó columnas de hierro delgadas que sostienen el patio, además de una original estructura metálica que recuerda una rueda de bicicleta. El hierro le permitió reducir el volumen construido y ganar espacio. Hoy en día aquí se encuentra el auditorio y la sala Gaudí. Gaudí describe la estructura de columnas como una novedad para lograr espacios de grandes dimensiones y muy luminosos. Este edificio, que se sostiene con más de 70 columnas en piedra, las cuales se pueden asociar a la forma de troncos de árboles, vienen de 3 partes distintas de Cataluña. En medio del auditorio se ve una columna que no se puede tocar, ya que ayuda a sostener la estructura de la casa. La fachada posterior se restauró en 2018 y es una parte desconocida del edificio, ya que solo es visible desde el interior o desde un pequeño espacio al que se accede desde la planta baja. Esta fachada sigue el estilo de todo el edificio, con un ritmo ondulante parecido al de la fachada principal en piedra. Por el contrario, esta está hecha de cal y cemento con coloración marrón rojizo. Gaudí fue capaz de realizar en La Pedrera una de las innovaciones más importantes de la época. Construyó 2 patios de grandes dimensiones para facilitar la iluminación y ventilación en los 16 apartamentos que componen la Casa Mila. Los diseños de Gaudí parecen querer expresar la materia y las fuerzas de la naturaleza y al mismo tiempo unir cultura y tradición en el contexto del modernismo con formas geométricas clásicas, algo nunca antes visto. Envolviendo la escalera que lleva hasta el piso principal se puede apreciar la forma de una inmensa ala de un insecto fantástico que emprende el vuelo, volviéndose de 1000 colores cada día en cada momento. Este es un espacio formado por 270 arcos de ladrillo plano que recuerdan el esqueleto de una ballena, donde antiguamente estaban los lavaderos y funcionaban también como una enorme cámara aislante. Actualmente alberga la exposición Gaudí, única exposición dedicada a la vida y obra del artista, y especialmente a La Pedrera. Un recorrido por este espacio te permitirá entender con profundidad su obra arquitectónica, gracias a las maquetas, planos, objetos, diseños, fotografías y videos que hay repartidos a lo largo de la visita. En esta
estas paredes vemos un reflejo de las manos de todas las personas anónimas que hicieron parte de la construcción de esta magnífica obra. Llegamos a su hermosa azotea. Este es un espacio único que representa una cubierta que no tiene nada que ver con la arquitectura de su tiempo. En 1900, el Paseo de Gracia era la avenida más importante de la ciudad, donde se empezaron a construir edificios emblemáticos, se instalaron los mejores teatros y cines, las tiendas, restaurantes y cafeterías más exclusivas de la ciudad. Fue también donde los burgueses más adinerados decidieron edificar sus casas y en una competencia de prestigio encargaron los proyectos a los mejores arquitectos del momento. Los diferentes elementos se armonizan a la forma de la fachada con diversos materiales como quebradizo de cerámica, piedra, mármol y vidrio. Por la espectacularidad de la fachada y por la originalidad de la azotea, La Pedrera se considera uno de los edificios más destacados del siglo XX. Contemplarás unas vistas magníficas de la ciudad de Barcelona, acompañado de los guerreros que coronan el edificio. Las chimeneas y torres de ventilación son guerreros protectores del edificio convertidos en piedra. Son salidas de humo y ayudan a renovar el aire. En algunos casos están solas y en otras están agrupadas en conjuntos de 3 o de 4. Gaudí las hizo girar en sí mismo, siguiendo un trazo interior y exterior que obedece al desplazamiento aerodinámico de los mismos. Y los Badalots emergen como fuerzas telúricas de la naturaleza, la tierra, el agua, el fuego y el aire. El arquitecto fue más allá del presupuesto previsto y no respetó los reglamentos del ayuntamiento. El edificio era ilegal, ya que la parte del desván y la azotea excedían el máximo permitido y uno de los pilares ocupaba una parte de la acera del Paseo de Gracia. La familia Mila tuvo que pagar una multa para solucionar el inconveniente con el ayuntamiento. La leyenda dice que como Gaudí abandona la Pedrera el año 10 y se va a hacer la Sagrada Familia, esta S es un símbolo de que culmina su trabajo en la Sagrada Familia y esta es la lágrima simbolizando que es como la última parada, ¿no? Su último trabajo es la Sagrada Familia y es donde, digamos, finalizará su vida. Conoce el estilo de vida de una familia burguesa barcelonesa en las primeras décadas del siglo XX, recreando su ambiente con el mobiliario y el equipamiento doméstico de la época. Bueno, hemos salido de nuestra visita por La Pedrera y tenemos varias conclusiones que dar. La parte que más nos gustó a nosotros de la visita fue ir a la azotea o a la terraza, en donde encontrábamos estas chimeneas en forma de esculturas gigantes. Nos envolvió y fue lo que más nos gustó. Cuéntenos ustedes cuál fue la parte que más les gustó de la visita. La visita es muy constructiva, aprendes muchas cosas, te dan mucha información sobre la vida de Gaudí y sobre todo sobre cómo fue la construcción de La Pedrera. Vas a encontrar mucha información también sobre el estilo modernista que es el que usa él específicamente en este lugar, en La Pedrera, y van a ver todas las formas, porque en el modernismo no hay líneas rectas. Lo más asombroso de esa visita es que van a encontrar por todos lados estas líneas curvas que caracteriza este estilo. Que recomendamos que tomen una visita acompañada o guiada, ya que dan información que el audioguía a veces pasa desapercibida o que uno mismo se cansa, mientras que con una persona que te lleva a algunos espacios que además no se pueden visitar en la visita normal, es muy bueno. Si les gusta la arquitectura de Gaudí, es un lugar que deben venir, que deben visitar, está supremamente recomendado. Las entradas las pueden conseguir por internet, les vamos a dejar el link aquí debajo para que la fundación, que es la que gestiona eso, les venda directamente y se van a evitar filas, que normalmente hay bastante fila para entrar, y pues para nosotros es recomendadísimo. Y cuéntenos en sus comentarios qué opinan de este viaje alrededor de La Pedrera. ¿Lo harían?